Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas de nuestra comunidad literaria Mailén Internacional. Muy buenas tardes, querida amiga, escritora Alma Martínez, que hoy va a presentar su libro. Bienvenida a nuestra comunidad Mailén. También quiero saludar a todos los poetas y escritores y amigos que nos están viendo a través del muro de mi perfil, que después voy a compartir al muro de los dos grupos de Mailén, ¿ya? Así que en esta ocasión, en la gala aniversario de nuestra comunidad, 4 años, que hemos estado a nivel virtual. Tenemos en el caso de Alma, que ella es de México, ya acá de Chile, estos medios que nos permiten comunicarnos y conocernos y difundir también nuestras creaciones literarias, que nos une sin duda ya esta palabra creativa. ¿Quién es? ¿Quién es Alma Martínez? ¿Quién es Alma Martínez? Ella es Alma Evelyn Martínez Montesinos. Es colaboradora del diario El Financiero, con la columna quincenal de ensayo Los Filos de Sofía. Escribe para revistas culturales tales como La Digna Metáfora, De Largo Aliento y Salida de Emergencia. Es cofundadora del canal de Porteros Culturales en YouTube, donde presenta entrevistas en el ámbito deportivo y cultural, publicaciones desde el hemisferio izquierdo, ediciones del Ermitaño Minimalia, colección La Horca Silente, México 2015. El pensamiento náhuatl, fascículo 6, en PDF, Colegio de Bachilleres, México. Bueno, así en un resumen, ¿cierto? Tenemos a nuestra querida invitada en el día de hoy que va a presentar su libro desde el hemisferio izquierdo. Alma, buenas tardes. Puedes activar tu micrófono nomás. Hola, buenas tardes, un placer, muchas gracias. A ti, Alma, es también un agrado poder conocerte y, bueno, conocer, como digo yo, el hijo literario, ¿no? Tu Sí, obra literaria, tus creaciones. Yo veo acá en tu semblanza que realizas varias actividades en el ámbito cultural y en el ámbito que aparece y me llama la atención, deportivo. Un poco en sí, eso, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué pasa en ese ámbito que me llamó mucho la atención? sí, pues afortunadamente he podido combinar las dos cuestiones porque se me da como de manera natural el platicar con las personas, que me cuenten sus historias y el deporte pues es algo que también me apasiona. He sido practicante de artes marciales por mucho tiempo, fui cinta negra en kickboxing, también he practicado el box y también practico yoga actualmente. Uy, Entonces he conocido muchísima gente y sus historias de vida me han impresionado y pues aprovechando esta tecnología, el desarrollo de la posibilidad de las entrevistas y subirlas a la red, pues se ha aprovechado para platicar con compañeros deportistas, personas meritorias, igualmente artistas, por ejemplo, escultores, escritores, historiadores. Entonces combino el deporte porque me gusta narrar las historias y lo que la gente está haciendo, porque no sé en el mundo, pero en México es difícil ser un deportista. Hay muchos obstáculos, hay poco interés, poco entusiasmo, y entonces cuando conoce uno a alguien que practica un deporte, pues a mí me apasiona. qué simpático realmente, dime, yo lo encuentro fascinante, ya Uh -huh. ese interés tuyo, tema del deporte, y más aún cuando mencionaste del boxeo, ¿no? Sí, Entiendo que estuviste practicando también o estudiando el boxeo, ¿no? Porque sí, eso, sí, lo he claro, practicado durante 3 años sin ser profesional, pero pues sí, soy fanática del box mexicano,
que hay grandes figuras. Estoy en espera, ojalá que este canal me lo permita, de entrevistar a Márquez, mi ídolo boxístico. He hecho incluso un poema elogiándolo. Para mí él es un ejemplo de vida y pues no, nunca he tenido suerte. Ojalá que esta vez me pueda abrir las puertas y me conceda la entrevista deseada. Sí, ojalá, de todas maneras, yo creo que de más puede ser, ¿no? Así que Sí, me parece, claro, porque también es extraño, o sea, es como extraño, de pronto, no sé, acá al menos en Chile, son pocas las mujeres, por ejemplo, que se dedican a todo lo que es el deporte en general y sobre todo a, ¿cómo se llama? Como comunicadoras deportivas, ¿no? uh-huh. Eh, es como extraño, me llamó mucho la atención, porque del box tú pasas al yoga, por ejemplo, que es Sí, un tipo, ¿cierto?, de gimnasia o de relajación, más como, más tranquilo en relación a la energía que tiene el box, ¿no? Eso, el boxeo, sí. digamos. Sí, incluso hay la polémica de si el yoga es deporte o no. En realidad, los expertos dicen que es una práctica, porque a diferencia del deporte, en el yoga no hay competencia. No te estás Claro, midiendo contra un rival, sino eres tú con tus capacidades, tus limitaciones. Y eso es lo hermoso del yoga, es un ejercicio de autoconocimiento. Entonces, jamás te vas a dañar, jamás vas a eh, hacerte alguna lesión como en los deportes de alto impacto, como sería el box. Entonces, sí, curiosamente yo llego al yoga por una lesión en el hombro debido al box. Entonces, como rehabilitación, me recomienda un amigo inscribirme al yoga y pues ya me quedo fascinada en el yoga y ya digo, bueno, el box pues ya incursioné, llegué hasta donde tenía yo que llegar y me sigo por acá, exacto, más ligero, más, eh, digamos que más introspectivo, ya más propio para una mujer madura de mi edad, que es lo que coincide con el libro, ¿no? El libro se llama Desde el hemisferio izquierdo porque es una mujer, o sea, yo, la que lo escribe desde su perspectiva, y es una narración de una mujer madura. Ya no soy una jovencita, ya no tengo las aventuras, ya, bueno, aventuras como las que tenía yo del box, por ejemplo, ¿no? Entonces yo estoy buscando otras cosas que me llenan más, como más, todavía más interesantes, más holísticas, por decirla de alguna manera. claro, exactamente. Te iba a preguntar con respecto a que todo este ingenio tuyo, esto que has desarrollado, ¿no? Estos talentos, ¿ya? Porque el título que tú tienes, me llamó también mucho la atención el título de la obra que estás presentando ahora, que ligerito ya nos vas a hablar desde el hemisferio izquierdo, o sea, vamos a comenzar a conversar un poquito sobre esta obra literaria desde el hemisferio izquierdo. Es que igual tenemos, sabemos todos los que, bueno, tú eres docente, entiendo. Sí, 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 de colegio de Sí, bachilleres, sí, sí, porque por ahí pillé un relato en internet tuyo que se llama Te espero, sí. me fascinó, ahí vamos a comentar. Pero mira, en cuanto, cierto, a esto de los hemisferios, nada más, o sea, hacer una observación, la teoría dice que las personas que son mayormente analíticas y metódicas en el pensamiento usan más el hemisferio izquierdo. O sea, estamos, cierto, hablando de tu obra, que se llama Desde el hemisferio izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué el título? Sí, pues por lo que yo sé, el hemisferio izquierdo es la parte femenina. También a partir de las políticas de género, pues se ha debatido mucho que si somos absolutamente femeninas o que sí podemos tener partes masculinas, etcétera. Por lo que yo he podido investigar, desde el hemisferio izquierdo es la parte femenina. Yo creo haber tenido la virtud, la suerte de poder compensar ambos hemisferios. La parte del box, por ejemplo, es muy masculina. Yo me reconozco con muchas actitudes varoniles. Soy como muy frontal, como muy intrépida, a veces temeraria,
pero también, obvio, tengo esta parte femenina que es la creatividad. Según yo sé, la creatividad, lo emotivo, lo amoroso está del lado izquierdo. Cuando yo cumplo 40 años y me considero que ya soy una mujer madura, entonces empiezo a escribir desde esa parte femenina y es así como se conjuntan una serie de escritos breves, por eso te decía yo que esto es narrativa breve, donde estoy simplemente recreando mi postura como una mujer a partir de lo que he vivido. Y entonces hemisferio izquierdo para mí, y ese es el origen del título, tiene que ver con el lado femenino, con la parte creativa, emotiva. Y la parte analítica pareciera que más del lado contrario, del hemisferio derecho, lo racional, lo analítico, lo más masculino, que es debatible, ¿verdad? Son esquemas, simplemente son esquemas donde los científicos meten en cajones Exactamente. cosas, pero bueno, ese es el origen del Eh, ciclo. Exactamente, porque de todas maneras, o sea, ambos hemisferios siempre se están conectando, o sea, están Claro. interconectados. Así que bueno, sí, yo creo que desde la perspectiva que tú lo estás mencionando, ¿no? Estos relatos que están en este libro, sería interesante poder saber qué te inspiró dentro de todo lo que ya nos has contado, pero ¿cuál fue así como el motivo de tu inspiración para estos relatos? Porque como Ujú, relatos ciertos breves que me has dicho, entiendo de que son varios temas que de alguna manera están siendo inspiraciones distintas, o sea, hay ujú. circunstancias, situaciones o objetos de inspiración distintas, ¿ya? Sí, Pero sí, así, perdón, la historia del libro, pues como todo hijo, como tú bien llamaste, pues es una historia personal. Yo empecé escribiendo en el diario El Financiero, uno de los más prestigiados de este país, en la sección cultural. Yo escribí más o menos alrededor de cuando se gestó la guerra del Golfo Pérsico. Entonces yo, al fin filósofa, pues sí, pensaba yo que era el fin del mundo, que se iba a venir la Tercera Guerra Mundial, tenía una visión muy pesimista de la historia de la humanidad, era yo ya muy consciente de los daños ecológicos, yo que me había creado en el ambiente comunista de la Facultad de Filosofía, pues veía yo la farsa en lo que se convirtió desgraciadamente esta tendencia de la izquierda. Entonces era una situación, podríamos decir, muy incluso deprimente para mí. Y yo escribía eso, eran ensayos filosóficos, entonces yo explicaba todo esto que yo estaba sintiendo. Mi gran amigo y el director de la sección cultural, que a él le debo el 90% de mi carrera literaria, me decía que no hiciera yo eso, que comprendiera que era un diario de corte económico, que ya la gente había leído 40, 50 páginas, ya estaba con las ideas de la crisis económica, como para que llegara yo y todavía los hundiera más en mis reflexiones catastróficas. Y él me decía, ¿por qué no escribes algo más ligero? Algo que la gente le dé un poco así como de ánimo en la vida. Y le dije yo, es que no puedo, ¿de dónde saco el ánimo si yo no lo tengo? En ese momento decidí dejar el periódico porque no cumplía las expectativas de mi director, Víctor Roura. Pasaron los años, tuve muchas lecciones de vida increíbles que han dado pie a muchas cosas que he escrito, aventuras así geniales, y entonces fui haciendo narraciones. Me di cuenta que a partir que iba yo madurando, encontraba aún en la desgracia más grande que me pasara, un filo de lo gracioso, como un sentido del humor negro, como si hubiera algo ahí que manejara los hilos, como para jugarme bromas, pero geniales. Entonces empecé como a divertirme yo misma de lo que había vivido y cuando lo escribía me daba cuenta que me reía de cosas que podían haber puesto hasta en riesgo mi propia vida, pero eran finalmente graciosas, tenían un sesgo de humor negro. Estos escritos pues los fui guardando, pasaron años,
reencuentro a Víctor Roura en algún día y le digo, maestro, es que ya escribo como usted quiere, ya hice lo que tú me pediste. Y no se acordaba, obviamente, ni sabía por qué había yo abandonado el periódico, pero finalmente nos vimos, le entregué un conjunto de textos, le gustaron mucho, seleccionó los que a su modo de ver eran mejores y de ahí salió este libro. Entonces, el libro también cuenta la historia de una mujer que maduró, que pudo entender lo que era la vida, que en lugar de sentirse enojada, de tener miedo, pudo entender cómo funcionaba esto y cuál es el papel de ella frente a esta adversidad, que por un lado es inevitable, pero por otro lado también tú la puedes vivir de otra manera y también puedes ser, a partir de la literatura, pues un puntito de luz, por lo menos lo que me decía Rory, que yo no había entendido, puedes encontrarle un sentido, ¿no? Metafórico a la misma realidad y ese es el origen del texto. Como todo, ¿cierto? Toda obra literaria tiene su historia. Claro que Sí, sí, está clarísima ahí tu historia y cómo es tanta dinámica que planteas en relación, porque los relatos son totalmente distintos. Yo solamente, como te digo, te busqué por internet y encontré dos relatos, pero antes de comentar algunos de ellos, yo te dije, mira, de los relatos que yo encontré, que me fascinaron, uno se llama Te espero, ¿ya? uh -huh. De de esta profesora docente, el relato fascinante me encantó, y el otro relato que tiene que ver con ay, no anoté el nombre, título sí, relato Amor de Mar, Sí. ¿ya? Entonces, cuéntanos un poquito al respecto, Uh -huh. porque son dos relatos distintos, o sea, por lo Sí, que tú has explicado, obviamente que todas las inspiraciones, lo que te ha motivado, son diversas, sin duda, eso es sí. así. Por ejemplo, Amor de Mar es un texto muy fuerte porque es biográfico. Realmente mi padre muere ahogado cuando yo cumplo 15 años. Él diseña un viaje pues para mis 15 años. Nosotros en ese momento no éramos una familia. En México se usa mucho hacer fiestas de quinceañeras y es algo muy costoso, muy social, pero aquí es lo que se usa. En ese momento mi familia no tenía esos recursos y mi papá pensó que era mucho más bonito para nosotros ir al mar. Viajábamos muy poco. Entonces ir de la Ciudad de México a Veracruz era una aventura. No son ahora, son quizás 4 o 5 horas. En época de mis 15 años, que en condiciones de mi papá, para una familia nuclear de 4 integrantes, era como la travesía del mundo, ¿no? Así la viví la vivimos todos, con toda la emoción del viaje, de conocer el mar, etcétera. Pero justo a mis 15 años, en ese regalo que pensó mi papá formidable, ahí muere ahogado. Ahorita te lo platico y todavía me salen lagrimitas, ¿no? Pero con ese texto, en ese texto ya se puede ver que yo ya entendí que la muerte existe, que la muerte es inevitable, que todos vamos a morir, pero ya entendí que morimos muy diferente. No, no es lo mismo una muerte de alguien aterrado porque está muriendo o de alguien que está sufriendo porque tiene dolores espantosos o alguien que está muriendo solo. No, mi papá murió como un héroe. Murió por salvarle la vida a mi hermana y a mi mamá, porque él fue como el flotador de donde ellas se pudieron agarrar. Ellas salieron del mar vivas y mi papá pues murió ahí. Contarlo así como se narra en el texto me llevó años, años de una autoterapia, porque como lo narra ahí, yo pretendí ir con un terapeuta que me cobraba carísimo y no, yo no tenía esos recursos, y entonces la literatura me ha servido muchísimo. He escrito sobre este incidente 1000
no sé, bueno, no mil, no, pero sí muchos textos, y en cada uno voy madurando hasta finalmente entender que la muerte de mi papá fue una muerte muy bendecida. Y creo que el mérito del texto es explicarlo así, porque las personas que me han hecho el favor de leerlo y comentarlo, así lo asumen, ¿no? Ya no hay el terror, ya no hay el enojo de por qué me pasó y cómo y fue. No, no, ya es, tenía que morir y creo que mi papá murió de la manera que a él le hubiera gustado morir, dar la vida por sus seres queridos, sin un ay de dolor, sin ninguna angustia, tan libre como fue él con ese espíritu, porque él fue pintor, un gran dibujante. Entonces dejó el mundo así, ¿no? Con belleza. Y creo que eso es lo que te decía yo al principio, llegar al punto que veas lo más dramático y en lo dramático veas la belleza, veas el toque de Dios, veas la fortuna, lo cobijado que estuvo hasta el drama, eso es lo que yo celebro ahora siendo una mujer madura, el poder entender y en el mejor de los casos espero poderlo expresar, que hay belleza hasta en la peor circunstancia. Exactamente. En este relato que tú titulas Amor de Mar, sin duda estás, o sea, con el solo título, expresando lo que estás diciendo ahora, es decir, cómo de lo más triste puede rescatarse lo más positivo. Permíteme leer un fragmento que ahí Claro. encontré. Dice, cito, vine a Mazatlán para curarme del odio, del dolor, del enojo, por no haber podido hacer nada, por no haberlo podido evitar. Me vi azul, inmenso, y las olas me cantaron, igual que como lo decía la canción, y sentí la felicidad bíblica prometida y lloré cuantas lágrimas tenía guardadas durante todos estos años y las vertí al mar y las hice mar y el mar y yo nos hicimos uno y nos amamos. Uh-huh. Cierre comillas, pero es que es extraordinario, pero si yo lo leo y es nada más que una poesía, una prosa poética de verdad y que nunca me hubiese imaginado la historia que tú cuentas de este hecho tan dramático, tan Uh-huh. doloroso, real de tu vida, ¿ya? Transformaste, hiciste toda, pero todo lo que es una transmutación, ¿ya? A través de estas imágenes que llegan al corazón, sinceramente. ¿Ya? Eso realmente, la literatura es verdad que nos ayuda, pero cómo tú los estás expresando en este relato, ya Amor de Mar. ¿Este relato lo tienes publicado en tu libro? No, este relato es de lo más reciente. Mi amigo editor Víctor Roura, a partir de también una serie de principios de honorabilidad de su parte, dejó el periodismo escrito y entonces ahora él tiene publicaciones virtuales, ahí es donde se publicó. Él está dirigiendo la revista Salida de Emergencia y los dos textos que tú encontraste son de Salida de Emergencia. Entonces es una revista virtual, digamos, así como lo que tú estás haciendo. Mira qué interesante, realmente que, Alma, de verdad yo te felicito montones ya, por la tremenda, te fijas, esto desde el hemisferio izquierdo, ¿no? Cómo has podido también como mujer, te fijas, ir creando toda, todo este mundo, te fijas, literario. Cuéntanos un poquito de tu libro, por favor, de, Sí, de bueno, este, el hemisferio izquierdo. sí, quisiera yo leer un poco, ajá, una cosa que me gustó mucho y se puso aquí en el libro como introducción. Entonces dice, aviso de ocasión, escritora madura, con buena ortografía, redacción refinada y no malos argumentos, solicita lector inteligente,
comprensivo y de mentalidad abierta para establecer una relación íntima, de momentánea y profunda complicidad. Absoluta discreción. Interesados, favor de comunicarse con el editor. Este es el sesgo como de humor que te digo que pude generar con los años, ¿no? Donde ya todo me lo tomo también como un juego. Ya no creo que por el ensayo filosófico voy a cambiar el mundo y se va a ganar una guerra. No, ya entendí que no soy Dios y que bueno, no tengo la capacidad y que el mundo es como es. Pero ya puedo jugar con el mundo y tenía yo aquí otro texto que quería. Aquí está, aquí está. Todo esto surgió, fíjate, por una figura. El relato del Popol Vuh, pues ves que es cuando los dioses se juntan para crear el mundo, entonces la creación del mundo. Mucho tiempo yo padecí esta cuestión de la creación del mundo, ¿no? Imagínate yo como filósofa de izquierda materialista, ¿no? Que no le encuentra sentido de por qué las guerras y el hambre y la injusticia social y bla, bla, bla. Entonces, estoy ya cuando maduro, pues estoy entendiendo es que debe de haber una lógica, es que sí tiene que existir algo, ¿por qué están ocurriendo estas cosas? Y empiezo ya con una vertiente como muy indígena, como que ya me voy mucho a las raíces de lo indígena, de lo autóctono, y entonces empiezo a buscar, hago incluso peregrinaciones, a la villa, a los lugares sagrados, con los grupos indígenas, con la tradición de México, con los danzantes, y dentro de todo esto leo el Popol Vuh, pero ya lo leo como con una visión más abierta, ya no es un texto de la escuela que te lo hacen leer, no me acuerdo si en la primaria. Y entonces ahí hay un personaje que me marca. Voy a leer. Conocí al brujo de la sonrisa fatal cuando me percaté de que jugaba siniestramente conmigo. Le llamé así, al igual que lo hicieran los antiguos mayas en el Popol Vuh, porque estoy segura, se divierte con nosotros, arrinconándonos contra las cuerdas de nuestros egos y las más increíbles y contradicciones circunstancias. Escuché su risa entre los árboles nocturnos y sentí su afilada uña picándome cuando creía yo estar ya casi muerta. Pero al cabo de los años fui entendiéndolo y respetándolo, quizás hasta cobrándole aprecio. Él hace su trabajo impecablemente. ¿Por qué no entonces tendría derecho a divertirse mientras labora? Ahora que nos hemos sentado frente a frente como buenos rivales, empezamos a ser amigos. Resulta entonces que todo este desastre lo hemos ocasionado nosotros, las guerras, la injusticia, el hambre. O sea, no fue Dios que nos abandonó, no fue una mala suerte que nos llegó, sino somos los creadores. Y hay alguien que es el brujo de la sonrisa fatal, que es el que ajusta las cuentas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el karma. Yo no puedo pedir un mundo de belleza, de flores, pacífico, si yo estoy agrediendo al planeta, si yo estoy, es mi postura personal, estoy consumiendo animales, los estoy matando simplemente para deleitar mi paladar. No puedo pedir que todo esto funcione muy bien. Entonces, este brujo de la sonrisa fatal nos va ajustando a todos las cuerdas. Esa es la buena o mala suerte que tenemos todos. Pero cuando digo yo, nos sentamos como rivales, me recuerda el box, ¿no? Somos paridad. O sea, yo ya no le tengo miedo, lo respeto. Entiendo que lo que me pase es producto de mis acciones y que él simplemente está ajustando mis cuentas. Entonces me siento y me recuerda en la película donde se sienta la muerte a jugar ajedrez contigo, ¿no? Y entonces se llamaba el huevo de la serpiente, que tenía que ver con la guerra mundial. Entonces, creo que eso es madurar, cuando entiendes que la vida tiene una lógica y que la vida simplemente es el resultado de lo que tú has hecho con esa vida, de lo que tú has sembrado, pues obviamente es lo que vas a recibir. Pero hay siempre un sesgo, hay un brujo de la sonrisa fatal. Me llamó mucho la atención en el Popol Vuh que uno de los dioses
primigenios se riera. Es un juego, la vida es un juego y así es como yo ya me lo estoy tomando. Ay, se me había enredado ahí, porque con Sí, el audio, claro, es que ahí es un juego, sí, y es un juego que hay que saber sin duda llevarlo, ¿no? O sea, claro. como juego dinámico y que sea atractivo, entiendo yo, ¿no? O sea, al menos por lo que tú estás planteando dentro del contexto de todo lo que has llegado hasta con la palabra, de fija creativa, buscando ahí las respuestas, ¿no? Es que es, mira, acá en Chile tenemos un gran poeta que es el fundador del movimiento vanguardista de 100 años atrás, Vicente Huidobro, que él dijo, ¿cómo se llama? Él dijo que el poeta es un pequeño Dios, ¿ya? Ujú, Entendiendo el concepto de poeta como el creador de la palabra, sea en verso o en prosa, ¿no? Pero en ujú, todo caso, a él le costó muchísimo, le costó, pero mucho, de acuerdo a la sociedad de Chile en esos 100 años atrás, ya, mucho castigo por llamarlo así, por sintetizar. Pero yo creo en eso, de cierta forma, porque si hablamos, si piensa tú del mundo que tú estás expresando, ¿no? ¿Cierto? De los orígenes, ¿ya? Como la conexión de estos seres originarios, de estos, a nuestros ancestros, han mantenido un contacto hacia, ¿cierto? Una espiritualidad así divina, ¿no? ujú. Entonces, y tú buscas, yo estoy haciendo una relación de la interpretación mía también personal de lo que tú has estado comentando aquí sobre tu libro. Entonces, bueno, pero queremos escucharte a ti en relación a lo que estás, por supuesto, presentando tu obra literaria en este minuto. Estoy aquí con nuestra querida amiga, poeta, perdón, escritora. Ella es Alma Evelyn Martínez Montesinos, ella es de México. Y ahí estamos aquí escuchando, sobre todo aprendiendo, porque a mí me fascinan las presentaciones del libro, porque igual soy, no solo soy escribo, sino que también soy lectora, ya me encanta leer e ir descubriendo a través de la lectura, te fijas, todo esto, todos estos aprendizajes lo que tú, en tu estilo, en tu forma, te fijas de ir, en este caso, relatando, ¿ya? Es que he quedado sin duda muy motivada en relación a que has sido capaz tú y valiente ya para poder expresar desde tu hemisferio izquierdo, querer llegar a saber, te fijas, encontrar cierta coherencia o lógica frente a estos designios humanos, porque tal cual son humanos, no es un castigo divino, es el tema, ¿cierto?, de nuestra responsabilidad como humanos, ¿no? En Alma, siguiendo con tu libro, ¿no? Es que me, ah, bueno, me he quedado, como te dije, sin nada. Cuéntanos un poquito más, cuéntanos algún relato, un fragmento de alguno de los Ujú. relatos, cómo está compuesto, de cuántos relatos tiene tu libro, porque yo no Sí, lo alcancé a leer, o sea, a ver todo, ¿ya? Así, cuéntanos un poquito. sí, el libro tiene varias secciones. Son cuatro partes. La primera retoma un poquito esto que hacía yo en el periódico de ensayo filosófico y se llama así, Filosofía y sus filos, ¿no? Entonces, esta es así como una reflexión más filosófica. Si bien es como el literario, a su vez, no es realmente un ensayo filosófico. Y tiene otra parte que se llama Doxa y Psique. Doxa es el público, es la gente común, es el pueblo y Psique es la mente. Entonces, esta parte es como un diálogo entre el psiquiatra y su paciente. Entonces, esta es una parte como muy chistosa, me parece a mí que es la más graciosa porque me río mucho de mí misma. Ya no me tomo tan en serio mis traumas y entonces mejor me río y eso es lo que pasa ahí. Pero hay otra parte, la parte 3 que se llama ¿Por qué llora una mujer? Entonces ya, pues imagínate, después de los 40 años, todo lo que has vivido,
como una mujer, ¿no? Y entonces tus amores, en tanto, pues amores de pareja o amores con otros seres, ya eres una mujer que llora y aquí te cuenta por qué. Y la última parte, más, mujeres maduras, esto es ya un poco más extenso, pero cuenta también relatos de mujeres, ¿no? Esta parte no la voy a leer porque es así como muy, muy amplia. Me gustaría mejor leer algo de Doxa y Sique. Vamos aquí a página 52. Por ejemplo, esta, ¿no? Se llama desapego. Es entonces la terapia, la paciente y el psiquiatra. Hice lo que me recomendó, doctor. Me ejercité en la práctica del desapego. Doné mi biblioteca. Me he quedado sin libros. ¿Por qué comenzó por los libros? Yo sugerí ropa, cosas viejas, inútiles. Usted me dijo, cree espacio, dése la oportunidad de nuevas perspectivas. Así que empecé por mi cabeza, empecé a viajar, a vaciar los cajones de mi mente. Bien, es su interpretación muy personal, por cierto, pero bueno, ¿y cómo se siente? Emocionada. Descubrí que por fin estoy pensando por mí misma. Entonces, esto para alguien que estudió en la Facultad de Filosofía en México, donde todo es erudición, donde hay que citar la página, la editorial, el año, no te dejan Sí, pensar por ti misma, ¿no? Y entonces sí, yo ya llegó a un punto en donde dije, ya, lo que aprendí de filosofía, pues qué bien, me dio la carrera y me dio la oportunidad de ser maestra de esto, pero ya quiero pensar por mí misma. Y es como un poco chistoso, digo yo, ¿no? Uh-huh. qué buenísima respuesta que le dio la paciente ahí al psiquiatra con respecto a cómo empezó con los libros, porque igual me llamó la atención. No, yo no hubiese nunca empezado con mis libros, Sí, pero sí, sí. buenísimo, sí, sí, sí. Uh-huh. Y hay otro que también me gustaría, bueno, por ejemplo, página 55. Se llama El Amante. Es igual en Doxa y Tique. Fue un día maravilloso. Él es un hombre maduro, diríamos incluso una persona mayor, pero mayor en todos los sentidos. Un caballero. Se le nota que ha leído y viajado, que ha recorrido y ha andado todo el mundo. Remarco, él se le nota, porque no tiene necesidad de echarle a uno en cara su cultura, como esos pseudointelectuales que solo citan a los demás, haciendo pasar como propias las ideas de otras mentes más ingeniosas. No, él casi no habla, es pura sonrisa, pura mirada, interesado en mí, en mis anhelos, ganó mi corazón y hasta el de mis hijos, los que, imagínense, permanecieron ahí junto a nosotros, viendo el libro que me regaló, un libro espléndido, con ilustraciones a color, mapas de países, continentes y fotos del planeta tomadas desde satélites. El formato me recuerda a los textos medievales, con páginas de casi 1 metro de alto, hecho como artesanalmente, tan cuidado que anexa una libretita para que el lector apunte sus impresiones. Cuando mirando el libro saltábamos de un país a otro, él me contaba algo en el idioma de esa región. Yo reconocí algunas palabras y aunque otras me eran totalmente desconocidas, de alguna manera también me hablaban. Las entendía porque venían de él. Nos despedimos efusivamente, sabedores que nunca nos volveríamos a ver. Sin dolor, sin reproches, acaricié su rostro, resguardando en mis dedos la textura de su piel. Lo recordaré siempre. Lo llevaré en mi corazón hasta la eternidad. ¿Que no es real? ¿Que es una ilusión de mi inconsciente que proyectó desde el estado onírico? Sí. ¿Y cuál es el problema, doctor? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién de mis anteriores amantes no ha sido el resultado de mi deseo, de mi imaginación? Bien, bien, sí, qué personaje más increíble tienes en eso. Yo estoy imaginándome ya no a Alma, sino que estoy ahí viendo personajes, ¿no? Que
se atreven a decir todo lo que tienen que decir en su momento, muy crítico, por supuesto, muy, con una crítica, sí, que es, bueno, es que yo creo que hay que profundizar más para poder llegar a descubrir, ¿te fijas? Sí, El, es el que esta trasfondo. historia, por ejemplo, a mí me parece interesante porque siempre nos critican, ¿no? Que nuestras relaciones no son reales, pero pues todo en realidad es producto mucho de nuestra mente. Entonces, bueno, en este caso, pues es un amante ficticio, pero pues la mujer en terapia ya madura entiende que todos los amantes de alguna manera son ficticios y que pues no hay mucho problema al respecto, ¿no? Exactamente, claro. Es que eso es importante lo que además estás diciendo, porque hay que entender la obra literaria totalmente independiente del autor, digo yo, con respecto a que la obra literaria tiene su propia identidad, su Ujú, propia sí, esencia, ¿no? Pero uno se encuentra de pronto con con algunos análisis literarios en que se conjuga la vida o se quiere como llegar a analizar psicológicamente al autor o autora a través de su obra literaria, cosa de que, bueno, son interpretaciones distintas, pero llegar a decir, por ejemplo, que porque escribió tal situación como mujer, ¿ya? Es que ella en su vida es porque vivió de esta otra manera. O sea, lo digo un poco pensando acá en mi país. Se está usando mucho esto de confundir la vida privada de los autores y las autoras con respecto a lo que es su creación misma, que es totalmente, para mí por lo menos mi postura, es distinta. Es cierto que hay que tener un contexto, hay que tener un contexto de producción en el momento con las características históricas en que por supuesto se vivió el autor o autora, ¿no? Pero entiendo yo, o sea, yo al menos en lo personal creo, Alma, que entrar, por ejemplo, a analizar una obra literaria desde la perspectiva, digamos, psicológica a un autor o autora, no sé, no me, no me, como, no lo encuentro como oportuno. Por ejemplo, ujú, tú en la obra, yo nunca hubiese imaginado, yo leí todo el relato ese que te acabo de comentar sobre este amor de mar, fragmento que leí. O sea, yo te juro por Dios que al leerlo jamás me hubiese imaginado que era, la situación era un hecho real tuyo, ¿te fijas? Yo lo interpreté de la manera dolorosa en que está escrita, pero muy también el dolor, ¿cierto? Muy transmutador, ya a lo que es, te amo, descubrir también, ya esa parte, rescatar el aprendizaje, ya la esencia de eso, porque igual lo relacioné, porque generalmente como lectores, ¿cierto? Relacionamos lo que estamos leyendo un poco con mi vida, porque también pensé ya en este caso yo perdí, bueno, mi ser querido, mi esposo, que en paz descanse, ¿no? Entonces un poco fui como yo yéndome, te fijas, a ese mundo mágico que tú tienes ahí. Pero claro, resulta también interesante lo que nos motiva, excepto conocer. Y eso es lo buenísimo de poder hacer presentación de libro y conversar con la autora. Entonces claro. la autora, ¿qué es mejor que la misma autora decirnos, mire, esto pasó, realmente sucedió? ¿Te fijas? Entonces, de verdad estoy muy contenta, Alma, de conocerte, de conversar contigo, de conocer además tu literatura, ¿no? Una pregunta me queda así en relación a lo que nos has comentado. Tú hablas, claro, de tus relatos, ¿no? Es en cuanto a lo narrativo. ¿Tú trabajas solamente en la narrativa o también haces versos? Sí, creo que a veces incluso se fusionan las dos cosas, porque, por ejemplo, en este libro yo suponía que eran poemas, muchos que le presenté a mi editor, Víctor Roura, y él cuando hizo el formato del libro los presenta como narrativa breve. Entonces, tampoco a mí me queda muy claro cuándo es poesía lo que yo escribo y cuándo es narrativa, cuándo se puede presentar en texto como prosa, ¿no?
de tal manera que pienso que muchas veces fusiono ambas partes. Me gusta mucho rimar y en ese sentido pienso que hago poesía, pero ya cuando meditan, casi siempre la escriben como si fuera prosa, entonces creo que no hay así como una diferencia tajante entre ambas. Recientemente estoy trabajando sobre poemas, pero ahora yo nazco en la Ciudad de México, pero toda mi historia familiar es en Oaxaca. Entonces, digamos que ese estado de Oaxaca en México es para mí mi verdadero útero, porque dicen que uno es lo que come. Y yo comí desde bebé comida oaxaqueña, entonces yo me siento oaxaqueña. Y entonces he estado haciendo poesía a Oaxaca. Oaxaca tiene 8 regiones y entonces pretendo hacer poemas a las 8 regiones y ahí sí estoy tratando de que se quede muy claro que es poema y que esté rimado, que haya la métrica y así como muy separados los cuartetos, así como formalmente sí quiero publicar un libro, primero Dios, que sea así de poesía, porque te digo, en este libro, varias cosas que yo consideraba que eran poemas, el editor las consideró mejor como narrativa breve. Exactamente. En cuanto a por ahí sí me parece el estilo, te fijas, de la narrativa breve y además que va la poesía, ¿cierto? La poesía tal cual, porque hay muchas, como te expresé, imágenes que nos llevan a la belleza del lenguaje para expresar, te fijas, la situación que ese personaje ahí está experimentando frente al mar, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eso. Igual la otra, bueno, yo encontré la otra que espero, pero ese no está en tu libro, parece, porque este lo escribiste en abril, dice aquí abril Sí, sí, sí. 2024. Ajá, está en Mm, la revista virtual esta que se llama Salida de Emergencia. Ujú. sí, qué interesante. Bueno, mira, Alma, tendríamos como para conversar mucho más, sin duda, ¿no? Pero Sí, claro. espero que nuestros amigos, que nuestros queridos amigos poetas, escritores y amigos que nos siguen en Mailén, bueno, que nos acompañan también a través del muro de mi perfil, que yo ya lo compartí a los dos grupos de Mailén, ¿no? Eh, Mira, te quiero además decir que lo están viendo y te mandan muchos saludos, Carlos Tarrac de California, Gloria Galabay, que ella es de Ecuador, ya también ha estado aquí, María Fajardo Cajamarca, que se encuentra en España, Arnulfo Almazán, que Arnulfo va mañana a presentar su libro también, ya, en la mañana, digamos, hora chilena, en fin. Hay más también, pues yo aquí lo que sucede es que por ¿cómo se llama? Por mi celular es muy cortito lo que puedo verlos a ellos nada más, pero sí, has estado, te fija acompañada. Entonces, Muchas gracias. cuéntanos, Alma, dónde se puede ubicarte a ti, eh, a quienes quieran de alguna forma adquirir este libro, ¿ya? Este libro muy extraordinario desde el hemisferio izquierdo. Sí, yo también tecleé para mandarte la foto del libro y en Google pues sale y está en Amazon, por ejemplo. Parece que hay varios portales que lo pueden vender y mandar a cualquier parte. Eh, la verdad ignoro cómo es esto. Yo cuando se editó, pues compré físicamente, así como, bueno, me regalaron como autora 50 textos, de ahí he ido comprando, pero los compro físicamente para, pues, presentaciones que he hecho, en fin, ¿no? Pero sí ya veo que en Amazon no sé si llega a todo el mundo a Amazon y si por ahí se pudiera conseguir, pero sí hay posibilidad de pedirlo en línea y te lo reenvían.
Entonces simplemente tecleas así desde el hemisferio izquierdo, Alma Evelyn Martínez, y salen ahí las opciones de compra. Sí, igual ¿sabes dónde lo encontré? En Mercado Libre. Ah, exacto, en Mercado Libre. También otro texto que yo, pues aprovechando, ojalá y les pudiera interesar, es el texto, ese sí sale en PDF y cualquiera lo puede bajar o leer, el de filosofía náhuatl, Ay, qué porque ese, interesante, me encantó ese también, o sea, me sí, encantó. ese también es otra cosa, ¿no? Ese sí es un, digamos, un texto eh, informativo, porque se hizo para la escuela, para el colegio de bachilleres. Es un texto didáctico, pero también me parece que vale la pena y ese sí también lo bajas de manera gratuita y pienso yo que vale la pena leerlo un poquito. Sí, de todas maneras me parece que vale la pena sin duda estar, digamos, en contacto con la lectura, qué importante, ¿no? Para Claro, todos los poetas y escritores también el estar leyendo, ¿no? Aunque tal cual como sucedió con este personaje ante el psiquiatra, ¿cierto? Del desapego, por lo que tú comentaste de tu relato, ¿no? El desapego, que se desapegó de toda su biblioteca para mejor tener su mente más clara y pensar por sí misma. Bueno, sí, sin duda. pero antes te llenaste de libros, ¿verdad? Entonces, pues sí, primero hay que tener una cultura más o menos vasta para ya luego volar con alas propias. De todas maneras, Ujú. porque si no, si eso me parece sumamente, como te dijera, buenísimo, claro, porque también es, ¿cómo se llama? De pronto no es que, o sea, conjugarse, porque el libro, hay personas que son muy así, dicen, el libro tanto, el autor tanto, o sea, pero ¿qué es lo que opinan? Porque todos Sí, tenemos una opinión, ¿no? Personal en relación a, desde el punto de vista, la perspectiva. Mira, yo he quedado muy contenta con tu presentación, Alma, así que te lo agradezco muchísimo. Estamos en el cuarto año de esta comunidad literaria Mailén Internacional. Bueno, y nos hemos conocido varios poetas y escritores en estos 4 años a nivel virtual, desde todas las partes del mundo, ¿no? Y es una linda oportunidad el conocerte y que, bueno, te hayas tú interesado y confiado también en hacer con nosotros acá la presentación de tu obra literaria. Es que yo invito a los amigos poetas y escritores a que efectivamente traten de adquirir desde el hemisferio izquierdo de nuestra querida autora y presente que estamos en este minuto conociendo, presentando su obra, porque ella ya es conocida, ¿no? Alma Evelyn Martínez Montesinos, de México, ¿ya? Antes de despedirnos, entonces, te dejo el micrófono para que tú, sí, bueno, des ahí tus palabritas muchas finales. gracias. Yo sí quisiera recalcar que todos los escritores, pues, escribimos por la pretensión de que nos lean y que si no existieran foros como el que tú nos ofreces, pues nuestro trabajo sería frustrante, por no decir muerto. Gracias a que hay editores que nos apoyan, gracias a que hay personas como tú, Palmira, que te das el trabajo que debe de ser extenuante, que debe de ser titánico, pero que te das el tiempo de forma tan generosa, nosotros podemos ser leídos o ser escuchados por los demás. Y esa es la función de la literatura. Sin lector, pues no existiría. Nadie escribe para tener el texto en el cajón. Todos desearíamos que alguien nos diera la oportunidad de conocer el relato, el texto. En ese sentido, pues yo con lo que me quiero despedir es con mi agradecimiento hacia ti, hacia esta labor y esa confianza que también tú tienes a alguien que pues no hemos tenido físicamente la posibilidad de conocernos, pero por este medio nos conocemos. Te agradezco mucho este portal, esta puerta mágica que me abres al universo y estoy infinitamente agradecida y muy honrada de participar con ustedes.
Muchas gracias. Es mi despedida. Gracias, muchas gracias, Alma, muchas gracias. Y por supuesto, cordialmente invitada a los eventos de Mailén en este mes aniversario en que estamos, ¿no? Así que aparte de eso, continuar y bueno, y caminar juntas y juntos. Claro. Tal como tú lo has expresado, es importante esto de difundirnos, ya nosotros, nosotras, de difundir, te fijas, las creaciones literarias. Te agradezco una vez más, Alma, y bueno, estaremos en otra oportunidad entonces compartiendo. Muchas gracias y agradecer, por supuesto, a nuestros amigos, poetas y escritores que nos han estado viendo, escuchando a través del muro de mi perfil y con que compartí a los dos muros de nuestra comunidad literaria Mailén Internacional. En su cuarto año, por supuesto que Mailén ha crecido, ahora no tiene solo un grupo, tiene dos grupos, un grupo público y un grupo privado, ¿ya? Así que ella es así. Y muchas gracias, Alma, te lo agradezco sinceramente, ¿ya? Y a todos los que van a ver, por supuesto, esta significativa presentación del libro, ¿ya? Tuya. El libro digamos, de Alma